Bueno, ante todo, muy buenos días. Eh, Hoy vamos a continuar dictando la materia de materiales nanoestructurados y nanotecnología. Vamos a ver un nuevo tema que es cómo generar nanoconductores de polianilina y nuevos composites nanoestructurados. Eh, el tema del desarrollo un poco de estos nuevos eh, digamos, nanoconductores de polianilina. Primero, ¿qué es un nanoconductor? Un nanoconductor es un conductor a escala nanométrica. No tanto el largo del conductor, sino el diámetro del conductor. Estamos hablando de conductores eléctricos, es decir, de cables, de nanocables. Es decir, tratar de hacer un cable que tenga una estructura, un diámetro nanométrico, en el tamaño de los nanómetros. Hay muchos desarrollos sobre nanoconductores, principalmente el material que se utiliza para construir. eh, en este caso lo haremos de polianilina. La polianilina es un polímero conductor, pero vamos a ver todos los pasos necesarios para llegar a la construcción de ese, de ese nanoconductor. Principalmente tenemos primero un material que vamos a utilizar como molde, digamos, donde vamos a construir ese nanoconductor. Estos materiales son unos materiales porosos, son aluminosilicatos, o sea, son silicatos con aluminio, que son porosos, tienen poros del diámetro nanométrico, donde vamos a tratar de incluir la anilina, primeramente adentro de estos materiales, y después ahí hacer una polimerización. Eh, ¿Por qué son importantes los nanoconductores en el campo de la aplicación de la electrónica? Bueno, son importantes porque en el campo de lo que es la miniaturización en electrónica, hacer todo cada vez más pequeño, eh, digamos, lo que ocupa mucho lugar son las conexiones eléctricas. Si uno puede ver un chip o algo muy pequeño, en realidad el componente es muy pequeño, pero después todo lo otro son conexiones, son partes de conexión, y si uno ve los circuitos electrónicos tienen muchos buses, muchos cables de conexión. Lo que se quiere hacer es miniaturizar, minimizar el tamaño de todas esas conexiones para hacer todo cada vez un poco más pequeño. En este caso es un ejemplo de tecnología bottom-up. Vamos más allá de lo que comenté recién, de la miniaturización en electrónica, la construcción de estos nanocables o nanoconductores, es tecnologías bottom-up, es decir, vamos a partir de una molécula, que es la molécula de anilina, para después construir algo más grande, para después polimerizarlos y tratar de construir estos nanocables. Bien, primero vamos a hablar un poco de lo que son los materiales mesoporosos, que es lo que vamos a utilizar como molde para construir estos nanocables. Se denominan tamices moleculares mesoporosos del tipo MSM41 y SBA15 con canales hexagonales, y también vamos a utilizar una zeolita, que es la zeolita sodio-I, que ofrecen oportunidades únicas para la preparación de nuevos composites nanoestructurados. ¿Por qué? Porque lo que vamos a llegar a obtener es un composite, o sea, un composite de este material, que es un aluminosilicato con la polianilina incluida dentro. O sea, es un material de este composite nanoestructurado con la polianilina. Por eso la denominamos composite, porque eso va a ser lo que obtenemos. La encapsulación de polímeros en nanoestructuras y microestructuras, tal como polianilina, en los canales de los aluminosilicatos mesoporosos, tipo MSM41 y SBA15 y zeolita I, podrían permitir una mayor facilidad en el uso de estos materiales en dispositivos electrónicos a escala nanométrica. Los objetivos, primeramente, es el estudio de la absorción de agua y anilina sobre la MSM41, la SBA15 y la zeolita sodio-I. ¿Para qué? Para poder ir caracterizando estos materiales. Porque si uno parte directamente con el nanoconductor, después no sabe qué es lo que tiene, no sabe cómo caracterizarlo.
realmente a dónde llegamos qué es lo que llegamos, digamos, a tener, si realmente llegamos a la polimerización efectiva de la polianilina dentro de los canales o no. Bueno, por lo tanto hay que ir haciendo un estudio paso por paso, y ahí lo vamos a ver viendo un poco cómo es. La polimerización in situ de anilina, para obtener polianilina dentro de los canales de un hospedaje, hay que estudiar cómo es la polimerización, las formas de polimerizarlos, etc. Esto permitiría obtener nanoconductores de polianilina y nuevos materiales compuestos, que en sí el material compuesto tiene ciertas propiedades únicas, ¿sí? En lo que es las propiedades principalmente conductoras de la conductividad eléctrica del material. Bien, aquí está más o menos un esquema de lo que se quiere hacer. Estos materiales, que es el molde, esto que está aquí afuera, lo que está afuera del material, o sea, los que tienen esos canales nanométricos, y la idea es incluir moléculas de anilina dentro de esos canales, ¿sí? Dentro de esos nanocanales, y luego polimerizarla allá adentro, y se van a obtener, el nanoconductor, digamos, estaría dentro de uno de esos canales, y pueden estar formados no por una, sino por varias cadenas de polianilina. Pero lo interesante es que el diámetro de esos canales es de tamaño nanométrico. Están digamos, en el orden de los 4, 5 o un poco más, 7 nanómetros, según el material que se utilice como hospedaje, ¿sí? Como molde. Al material que utilizamos como molde le vamos a llamar hospedaje. La necesidad de desarrollar materiales compuestos alternativos a escala molecular ha sido reconocido recientemente. Esto nos motiva a diseñar nanoconductores, nanocables, basados en polianilina, en PANI. Bueno, los materiales utilizados como hospedajes. Veamos. Entonces, dijimos que vamos a utilizar una MCM41, que tiene una simetría, una disposición de poros hexagonal, una zeolita I, que es cúbica, la simetría, digamos, que tiene, simetría cristalina, cristalografía, y la SBA15, que también tiene una disposición de poros hexagonal. Podemos ver la zeolita sodio I, es una, digamos, es una zeolita de la familia de las faucacitas. En realidad las zeolitas I son sintéticas, se sintetizan en el laboratorio. La zeolita I deshidratada tiene la estructura que vemos aquí a la izquierda, en donde tiene una caja, ¿sí? Que mide de 12,5 a 19 Armstrong de diámetro, es una caja grande, en lo que le llaman la supercaja o caja alfa. Y después tiene otras jaulas o cajas beta, que son estas más pequeñas, que tienen 6,6 Armstrong de diámetro. Estos se unen, esta estructura, digamos, se repite tridimensionalmente. Los materiales mesoporosos del tipo aluminio MCM41 son aluminosilicatos mesoporosos que tienen un sistema de poros regulares y bien definidos. MCM son las siglas de Mobile Crystalline Material. Móvil es la petrolera Móvil, justamente la que estuvo en los primeros desarrollos de estos materiales, porque ellos lo buscan como catalizadores realmente para petroquímica, ¿sí? Para catálisis petroquímica. Las MCM41 tienen poros de aproximadamente 3 o 4 nanómetros de diámetro, según la forma de síntesis, pero principalmente son las que nosotros sintetizamos, son de alrededor de 3 nanómetros, en donde se puede ver cómo es la disposición, ¿no es cierto? Es como si fuese un panel de abejas, porque tienen poros con una pared bastante fina, con una separación entre los poros muy fina. En el caso de las SBA15, de los tamices moleculares SBA15, SBA es por Santa Bárbara, donde fueron sintetizados por primera vez en la Universidad de Santa Bárbara. En este caso es una SBA15, hay muchos tipos de estos materiales. En cuanto a las MCM, hay también otros tipos de
de MSM, como la MSM48. Bueno, en el caso de la SBA pasa lo mismo. Hay otros tipos, tienen otra distribución de poros. En este caso nosotros tratamos de buscar en general poros longitudinales, en donde se pueden formar estos nanoconductores. Las zeolitas sodio no son tan longitudinales, pero bueno, se podría formar una cierta red de nanoconductores también. Bueno, en el caso de las SB15, como estábamos hablando, es un material mesoporoso ordenado, también caracterizado por el espesor de la pared de poros y por su alta estabilidad térmica e hidrotérmica. En el caso de los canales longitudinales son muy parecidos en el caso de una MSM41, porque son todos canales longitudinales bien definidos, pero la diferencia que tiene una SBA15 es que las paredes son más gruesas que la MSM41. Eso le da una estabilidad térmica e hidrotérmica mucho mayor, o sea, una estabilidad de la temperatura, ¿sí? Mucho mayor que una MSM41, que es mucho más lábil, pero el tema es que al tener ese grosor en los canales le da microporosidad, o sea, existen microporos que muchas veces unen los canales, otras veces no, estos microporosidad no llega a unir los canales, pero tiene esa microporosidad adicional. Bien, ¿cómo están formadas las estructuras de estos materiales? Estos materiales tienen una estructura de silicio-oxígeno tetraédrico, es decir, el silicio está en el centro de un tetraedro regular, así como se muestra aquí abajo a la derecha de la filmina. Está este silicio en el centro del tetraedro y en los vértices hay oxígenos. Y esto se une así tridimensionalmente a otros tetraedros silicio-oxígeno. Pero se denominan aluminosilicatos porque algunos de esos silicios son reemplazados por un aluminio en esa red. Que ese aluminio entra en forma tetraédrica. Al ser un mar de silicio, oxígeno tetraédrico, el aluminio, la única forma que tiene que pueda entrar allí es en forma tetraédrica, porque reemplaza a un silicio de esos por un aluminio. En ese caso, digamos, el aluminio se dice que entra en forma tetraédrica, y como el aluminio tiene 3 electrones en la última capa en vez de 4 electrones, genera una densidad de carga negativa sobre uno de los oxígenos, ¿sí? de los que une ahí. Bien. En ese caso, el aluminio va a formar lo que se denomina un sitio de Bronsted. Un sitio de Bronsted debido al aluminio tetraédrico. Esa densidad de carga negativa del oxígeno se llena principalmente con un sodio, porque en la síntesis hay sodio, o puede ser con un protón, cuando uno hace un intercambio iónico de ese sodio por el protón, para dejar lo que se denomina superficies ácidas. Cuando el aluminio entra en forma plana, porque muchas veces el aluminio entra en forma plana, y se desarma un poco ahí la estructura tridimensional de silicios oxígenos tetraédricos, también forma un sitio ácido que se llama un sitio ácido de Lewis. En el caso donde se corta la cadena de silicio-oxígeno, ¿sí? Hay momentos en donde se rompe esa cadena de silicio-oxígeno, por ejemplo en las paredes de estos materiales, o en las paredes de los poros, o en las paredes superficiales, se le une un protón, formando un sitio que se denomina silanol. ¿Sí? Es un sitio que, digamos, donde tiene un OH parecido a un alcohol, por eso se denomina sitio, digamos, sitio de Bronsted, tipo silanol. Por lo tanto, estos materiales son muy utilizados en catálisis ácida, ¿sí? Porque es una superficie ácida, una superficie que tiene una cierta acidez. O sea, hay muchas reacciones que son catalizadas por ácidos, donde se pueden utilizar este tipo de materiales como un catalizador heterogéneo. Bueno, esto es más o menos la estructura de estos materiales. Nosotros, por supuesto, vamos a utilizar en realidad estos sitios especiales de estos materiales, pero para unirlos, digamos, como sitios activos donde se va a unir la anilina.
¿sí? Que vamos a absorber. Todos los otros sitios, hay otros tipos de sitios, pero nuestros materiales, ya vamos a ver, en general no los poseen. No son sitios que nos vayan a interesar, por lo menos para la absorción de la anilina. Bien. Bueno, estos materiales tienen de por sí ya muchas aplicaciones. Por las propiedades de las superficies ácidas de la zeolita, son ampliamente utilizados por aplicaciones como catalizadores microporosos, importantes aplicaciones en catálisis petroquímica, para sintetizar nuevos tipos de materiales sobre estructuras de las zeolitas. Tienen, en ese caso, bueno, la zeolita I, ¿no es cierto?, es un catalizador de cracking en catálisis petroquímica. Tienen también las MCM41, se pueden utilizar como absorbentes selectivos en técnicas de separación HPLC, como catalizadores ácidos redox para sustratos voluminosos, como hospedajes para especies químicamente activas, técnicas de separación por permeación de geles. Las aplicaciones del ACBA15 son debido a la estructura en 3 dimensiones que presenta. Es más apto para aplicaciones catalíticas que otros materiales que poseen una sola dimensión, como catalizadores, ya que poseen una gran área superficial y tamaño de poros uniformes. Además presentan una estabilidad térmica y hidrotérmica mayor que la MSM41, o sea que pueden ser utilizados en ciertas reacciones químicas en donde tengan unas condiciones de estrés mucho mayores, es decir, mayor temperatura, no sé, agitación brusca, etc. Vamos a dar, ahora les voy a dar una forma de síntesis rápida, porque la síntesis o ya la han visto o la van a ver, de estos materiales. Principalmente estos materiales se preparan teniendo una síntesis de silicio, que es lo que le va a aportar digamos, la parte de la estructura silicio-oxígeno, una fuente de aluminio y un agente plantilla o surfactante, que va a ser el que le da la forma. En general, la fuente de silicio se utiliza sílica coloidal, como fuente de aluminio, aluminato sodio para la fabricación de la MSM41, o sea, para la síntesis y el desarrollo de estos materiales de la MSM41, y como agente plantillo surfactante, un bromuro de acetiltimetilamonio y un hidróxido de tetrametilamonio. La relación silicio-aluminio fue de 33, en este caso de estos materiales. En la síntesis de la zeolita I, se utiliza tetraetilortocilano y aluminato de sodio como fuente de aluminio. Se puede utilizar agentes plantillas o no, dependiendo por ahí. Muchas veces la estructura de la zeolita I se forma directamente poniendo ciertas condiciones de temperatura, pH. Y la síntesis de la CB15 se utiliza tetraetilortocilano, aluminato de sodio como fuente de aluminio y bromuro de acetilpiridonio, perdón, o 15-crom-15, PO15, o también se puede utilizar otros tipos de agentes plantillos surfactantes como el Pluronic P123. En este caso la relación silicio-aluminio fue de 50. La relación silicio-aluminio, y en la zeolita I, no lo dije, ahí en la filmina fue de 2,8. Es decir, la cantidad de silicio con respecto a la de aluminio, que es lo que se le agrega, según la fuente. Bien. Estos materiales fueron caracterizados por difracción de rayos X, espectroscopía infrarroja con transformada de Fourier, método de BET, ¿sí?, para determinar la superficial, y también por por resonancia magnética nuclear, para ver cómo está el estado del aluminio en general. Como vimos anteriormente, bueno, estas técnicas de caracterización ya lo hemos visto, y ahora vamos a ir directamente a caracterizar estos materiales. No lo dije anteriormente, pero bueno, el agente plantilla, ¿no es cierto?, o el agente direccionador de la estructura es el que va a formar los poros. Estos materiales son materiales que tienen cadenas
digamos, son de cadenas grandes, de moléculas grandes, y son materiales en donde tienen una cabeza polar y una cola polar. Por lo tanto, cuando se les pone el agua forman micelas. ¿Sí? Esas micelas, que tienen un cierto tamaño, son los que van a formar los poros de estos materiales, ¿sí? Porque la estructura de silicio, oxígeno y aluminio se va formando alrededor digamos, de estas micelas de surfactantes. Luego, cuando se termina de formar el material, ¿sí? Después estos materiales se desorben. Eso quiere decir que se los pone a temperatura y con un flujo de gas inerte para que le saque ese surfactante que queda dentro de los poros y el poro queda libre. Porque los materiales son orgánicos, o sea que se queman a temperatura. Bien, continuemos. Lo que se presenta aquí es un espectro infrarrojo con transformada de Fourier de la sodio aluminio MsM41 en bromuro de potasio. La sodio aluminio MsM41 es un sólido, ¿no es cierto? Esto es un espectro infrarrojo con transformada de Fourier para sólidos. El bromuro de potasio sirve de soporte para este material. El bromuro de potasio es prácticamente transparente en el infrarrojo. No absorbe en el infrarrojo, por consiguiente, lo que se termina viendo es el espectro solamente de la aluminio MsM41. ¿Cómo se hace? Se pone un poquito de esta MsM41 en bromuro de potasio, los dos son sólidos, se mostrean bien, y se los pone a presión. O sea, esto se lo pone en un pastillero, o sea, en algo para hacer una pastilla, se lo pone a presión para que se forme la pastilla, y eso va al infrarrojo con transformada de Fourier. Lo que se puede observar, la montaña que está aproximadamente entre los 4.000 y 3.000 centímetros a la -1, es debido principalmente a stretching OH, que es muy probable que sea debido al agua que contiene el material y otros stretching OH propios del material. El tema o sea, por ejemplo, los grupos silanoles. Pero el tema que el bromuro de potasio es higroscópico, por lo tanto tengo mucha agua ahí metida dentro de eso. Aproximadamente también a los 1.500 centímetros -1, en realidad 1.630, esta parte que está acá, aquí están los bending del agua. Y las bandas características del material MsM41, o sea, lo que lo caracteriza, la huella dactilar de este material, son estas bandas que están aquí abajo, esta banda que está por aquí a 1.229, 1.080 centímetros a la -1, que es esta que está aquí, y también las bandas que están a 790 y 450 centímetros al -1, más hacia la derecha, son todos debidos a stretching simétrico, silicio-oxígeno, y a bending, perdón, a stretching asimétrico, primero silicio-oxígeno, a stretching simétrico, silicio-oxígeno, y a un bending de silicio-oxígeno del tetraedro, ese de silicio-oxígeno. Bien, en cuanto al ACBA también son todos muy parecidas las huellas dactilares, si bien es cierto tienen algún corrimiento de esas bandas, porque son todos aluminosilicatos. El patrón de difracción de rayos X, por ejemplo, de una muestra de sodio y aluminio MsM41 hexagonal, presenta bandas que están a bajos ángulos de hostita, porque estos materiales, como dijimos anteriormente, son materiales que tienen un cierto amorfismo, ¿sí? O sea, dentro de las paredes, esas cadenas de silicio-oxígeno tienen un cierto amorfismo, y lo que se ve acá en realidad es regularidad en la distribución de los poros. Pero si ven, tiene algunas bandas como el plano 100, que sale a 2 θ 2.19, bueno, y este es un patrón característico de estos materiales. En el caso de las zeolitas sodio I, es un material ya mucho más cristalino. Las zeolitas son cristalinas, y lo que se puede ver aquí es una secuencia de bandas, ¿sí? Una secuencia de estas bandas
en donde se puede ver que tiene una bastante cristalinidad porque presenta, ¿sí? Ciertos picos, ¿sí? a altos ángulos 2θ. Bien, el patrón XRD de las SBA15 son muy parecidos a los de la MSM41. Los dos tienen simetría hexagonal en su distribución de poros y realmente son muy parecidos, excepto algunos pequeños corrimientos en los ángulos 2θ. Se puede ver también en este caso una microscopía de barrido electrónico de la SBA15, en donde se pueden ver que es 2 micrómetros, que se ven los agregados de estos materiales que tienen formas así como de gusanos. Bien, una vez caracterizados, estos son ejemplos de caracterizaciones de estos materiales, pues vamos a ver algunos más. Pero vamos a ir al estudio particularmente de la interacción del agua con el silicato mesoporoso. Tenemos que hacerlo, realizarlo, porque estos materiales absorben de por sí agua, o sea, siempre vamos a tener el agua metida ahí. Necesitamos tener esta caracterización para poder distinguir del agua de la anilina. Si bien es cierto, tienen diferentes, digamos, bandas de absorción, por ejemplo, en el infrarrojo, sí que lo caracterizamos por infrarrojo, pero necesitamos distinguir esas bandas. Y también el estudio de la anilina. ¿Por qué necesitamos estudiar la anilina? Antes de la polimerización necesitamos saber de qué forma se absorbe la anilina, si tenemos anilina absorbida, para después ver si se puede polimerizar o no. En estos tres materiales que hemos estado viendo antes, o sea, estos tres hospedajes que vamos a utilizar. El primer estudio es de importancia, bueno, puesto que comprobamos que la anilina y el agua compiten por los sitios activos de dicho material, y el segundo caso es para luego polimerizar la anilina absorbida sobre el material. Bien. En cuanto al análisis de absorbida, los aluminosilicatos mesoporosos, como son materiales que pueden absorber grandes proporciones de agua, por consiguiente es necesario distinguir las bandas al infrarrojo, porque vamos a hacer la caracterización por infrarrojo. Podemos ver, digamos, un espectro de infrarrojo con transforma de Fourier en la zona donde absorbe el agua. Vamos a elegir la zona de 1400 a 1800 centímetros a la menos 1, donde podemos observar que tenemos una banda 1630 centímetros a la menos 1 y otra banda aproximadamente a 1700 centímetros a la menos 1. El agua absorbida presenta un bending a 1630 centímetros a la menos 1, es decir, el bending del agua, donde se produce el tijereteo, digamos, de esos enlaces oxígeno-hidrógeno del agua. A esta misma frecuencia absorbe un sobretono silicio-oxígeno, que después queda, por más que se le saque el agua, se ve como una pequeña banda, pero ya no es debida al agua, sino que es una vibración de una banda de silicio-oxígeno, ¿sí? Que está digamos, que está a la mitad de ese número de ondas. Es como un armónico que queda. Porque como esto es un oscilador armónico, tiene varias frecuencias de vibración, ¿sí? Y entonces una banda que sale a una determinada frecuencia puede tener otros armónicos de vibración, ¿sí? La banda de absorción a 1700 centímetros a lo menos 1 caracteriza el clúster de agua protonada, es decir, caracteriza iones hidrógeno o H5 o 2 más, ¿sí? que es agua físicamente absorbida sobre el material. Hay una pequeña diferencia si es una zeolita sódica o protónica, pero nosotros vamos a continuar el estudio con la sodio y aluminio MSM41. Podemos observar que, digamos, en este tipo de ensayos, que realmente estas bandas se deben a agua absorbida. ¿Cómo se hace este ensayo? Se hace una pastilla, ¿sí? Del material, en este caso es una pastilla de material autosoportado, no en bromuro de potasio directamente con el material, a presión,
¿sí? Se realiza directamente el material, una pastilla de este material, y se le pone directamente el infrarrojo, que tiene que ser lo suficientemente fina para que las de infrarrojo pueda atravesar. Y bueno, se le hace el espectro infrarrojo y se observa, ¿sí?, que tiene agua. Esto se lo pone al vacío y a temperatura en una celda especial que se puede acoplar en el equipo de infrarrojo. ¿Sí? Es una celda en donde se le puede hacer vacío, se le puede poner temperatura y se le puede y se lo cierra, ¿sí?, para que no le entre aire, y se lo puede llevar el equipo directamente a una celda de vidrio que tiene un lugar especial donde tiene unas ventanas, ¿sí?, de bromuro de potasio, de fluoruro de calcio, que son materiales que son transparentes en el infrarrojo, o sea, no absorben en el infrarrojo, y se le puede hacer sin exponerlas al aire nuevamente a estas pastillas, directamente el infrarrojo con transformada de Fourier. Bien, como se puede observar, al ir aumentando la temperatura y al hacerle vacío, al hacerle vacío, y al ir aumentando la temperatura al revés, porque primero le hacemos la pastilla como está, que es el primer espectro que tienen ahí, que es la línea que es celeste. Después la marrón es al hacerle vacío 25 grados sin aumentarle la temperatura, y después al irle aumentando la temperatura a 50, 100, 200, 300, 400 grados, van viendo cómo en general estas bandas van disminuyendo. ¿Por qué? Porque las moléculas de agua absorbidas sobre la superficie del material o dentro de los poros se va desorbiendo, va saliendo con la temperatura. Por lo tanto, no son bandas propias del material, son realmente las bandas de agua que queremos ver. Y bueno, tenemos esas dos bandas, ya saben, 1700 y a 1630 centímetros lo menos. Bien, se puede sacar una determinada interacción y se puede decir que la relación del área de las bandas 1703 a la banda 1630 es mayor para la forma sódica que para la forma protónica, indicando que el agua protonada podría estar predominantemente asociada al catión metálico, ¿sí?, al sodio. Porque el sodio también, acuérdense que nosotros tenemos sodio ahí unido a un sitio de Bronsted. En ese caso, generalmente los cationes pueden formar varias capas de hidratación. El agua protonada desaparece a los 200 grados centígrados bajo vacío, y lo que nosotros sabemos es que el proceso de deshidratación de las muestras es completo, luego de calentar la muestra 400 grados por 4 horas al vacío. Ahora pasamos al estudio de la absorción de anilina sobre MSM41. Se postulan diferentes asociaciones anilina-MSM41 con el objetivo de determinar los posibles modos de absorción de anilina sobre estas superficies. Este estudio nos dará el debido sustento para la posterior polimerización de anilina in situ que desarrollaremos para preparar nanoalambres conductores. ¿Por qué polimerización in situ? Porque nosotros no es que hacemos la polianilina en forma bulk, si digamos, sea, aparte, y después la metemos dentro de los canales. No, nosotros primero, dentro de los canales de estos materiales, ponemos las moléculas de anilina, o sea, absorbemos las moléculas de anilina, y después la polimerizamos ahí adentro. Por eso le llamamos polimerización in situ. In situ es dentro de los canales, ¿sí? O sea, in situ significa en el lugar. Dentro de los canales va a ser nuestro lugar de polimerización. Bien, como podemos ver, la anilina, ¿sí?, está formada por un anillo aromático y un grupo amino unidos a anillo aromático. Se postulan diferentes asociaciones anilina MSM41 con el objeto de determinar posibles modos de absorción de anilina sobre estas superficies, y este estudio nos dará el debido sustento para la posterior polimerización de anilina in situ que desarrollaremos para preparar nanoalambres conductores de polianilina. Bien. Este es un diagrama del equipo que se utiliza para absorber anilina de estos materiales. ¿Qué tenemos? Tenemos esto es un equipo que está todo hecho de vidrio, en donde tenemos estos que se ven aquí, que son como unos robinetes, ¿sí?, que son realmente válvulas de vacío, en donde tenemos tres, ¿sí?, tres válvulas
de alto vacío que se pueden cerrar y abrir para cortar la salida del flujo de aire o de lo que haya, ¿sí?, dentro del equipo. Esto se lo conecta a una bomba de alto vacío. Lo que se ve acá, estas otras dos partes, esto que parece un tubo de ensayo cerrado, es una trampa, ¿sí?, para que cualquier cosa que esté adentro del equipo no pase directamente a la bomba de alto vacío. Ahí se puede poner un baño de hielo sal, un baño de nitrógeno líquido, lo que sea, para condensar todo lo que se requiera, condensar para que no pase la bomba de alto vacío. Tenemos una U de mercurio para saber si se está haciendo realmente vacío dentro del equipo o no. Y bueno, realmente está este equipo en eh, donde es prácticamente un brazo con una placa de vidrio poroso. Por encima de esa placa de vidrio poroso se pone el material, bueno, no lo dije anteriormente, pero tanto la cebolita como los aluminosilicatos están en forma de polvo, porque en la síntesis las partículas que hay son prácticamente micrométricas, están en el orden de los micrómetros, y bueno, el material que queda se pone directamente sobre esa placa de vidrio poroso, y a todo este equipo se le hace vacío, se le hace alto vacío, con la última llave, la tercera llave, esta llave cerrada, porque en ese balón va la anilina. La anilina es un líquido, ¿sí?, prácticamente incoloro, que tiene apenas un colorcito como acaramelado. Donde se le hace alto vacío a este material con unas placas especiales, se lo calienta a la temperatura que quiere. En nuestro caso lo calentamos a 200 para probar, y a 400 grados centígrados. Y también pusimos material sin precalentamiento previo, en donde contiene agua, contiene menos agua a 200 grados, y a 400 grados centígrados sabemos que el material está completamente libre de agua. Bien. En este caso, lo que se hace es calentar, entonces dijimos, el material, y luego, después, se le sacan las placas calefactoras, se los deja enfriar, y se cierra la llave que da a la bomba de alto vacío, la última llave, la que directamente está en la salida del equipo, y se abre la llave de donde se encuentra la anilina. La anilina, a esa presión que se encuentra el equipo adentro, una muy baja presión, se vaporiza, se volatiliza, ¿sí?, pero se evapora, que es un líquido, ¿sí? Por lo tanto, todo el equipo queda lleno con vapores de anilina. Se cierra luego esta otra llave, la segunda llave, y se puede separar el equipo, porque estas uniones que parecen esferas son realmente uniones esféricas del vidrio, donde se puede separar y se lo lleva a una estufa para tener digamos, una mayor anilina en forma de vapor dentro del equipo, una mayor cantidad de anilina en forma de vapor. Se lo deja en una estufa a 60 grados centígrados durante 48 horas. En esas 48 horas se les va absorbiendo moléculas de anilina sobre el material. La absorción de anilina se hace en fase vapor, no en fase líquida, porque si le pusiéramos líquido directamente, todos los canales se saturarían de anilina, y nosotros queremos que en realidad la anilina se absorba prácticamente dentro de los canales, porque si no quedaría muy fuera de los canales, si digamos todo el material mojado con anilina. Nosotros realmente queremos que la anilina se vaya absorbiendo sobre los sitios activos de este material, para que no haya anilina fuera de los canales, ¿sí? Bien, al hacerle un infrarrojo con transforma de Fourier a este material con anilina absorbida, se pueden observar las bandas de anilina absorbida más las bandas de agua. ¿Por qué? Porque nosotros ese material lo sacamos, ¿sí?, de ahí adentro, lo ponemos nuevamente el aire, y hay una reabsorción de agua. Y podemos observar este espectro infrarrojo con transforma de Fourier, en donde podemos ver que tenemos el espectro infrarrojo completo, que es el que está en línea de trazos, digamos, son los puntos en realidad, los datos que sacamos del equipo. Sigue el ajuste, que es la línea de trazo, y podemos ver que las bandas se solapan, ¿sí?
se juntan, están juntas las bandas de anilina más las bandas de agua, porque tenemos una banda de anilina que podemos ver en la tabla que absorbe a 1620 centímetros la menos 1, y inmediatamente al lado de 1630 tenemos el bending del agua. Por lo tanto, hay que hacer un proceso que se denomina de convolución, que es un proceso matemático, en donde se separan esos picos. ¿Sí? Cuando se hace el ajuste de la curva del, eh, del espectro infrarrojo, se realiza la deconvolución. Y entonces se pueden separar los picos, y podemos ver en donde se separa el pico que llamamos de agua protonada, ¿sí? el, el, el agua neutra, que en realidad es el bending del agua. Tenemos un bending del grupo amino de la anilina, que absorbe a 1620, 1622 centímetros lo menos 1, y dos stretching de anillo aromático. Un stretching asimétrico, que es el que absorbe 1600 centímetros lo menos 1 aproximadamente, y 1500 centímetros lo menos 1 absorbe el otro stretching, que es el stretching simétrico del anillo aromático. Si en un caso, en una stretching, el anillo aromático, en el stretching simétrico, digamos como que el anillo aromático se agranda y se achica. En el stretching asimétrico se deforman porque hay algunos de esos enlaces carbono-carbono del anillo que se acortan y otros que se alargan, digamos, se produce como una deformación. Bien. Siguiendo con los estudios, lo que tengo que decir acá es que se probaron, que lo dije un poco antes, lo vuelvo a repetir, se probaron las tres posibilidades. El material, antes de absorber la anilina, se lo dejó sin desorber, no se lo expuso a temperatura. Por lo tanto, todos los sitios estaban bloqueados con agua. Después, se produjo un precalentamiento a 200 grados centígrados por 4 horas bajo vacío, donde el material tenía todavía agua absorbida. Y por último, la precalentada a 400 grados centígrados para luego absorber la anilina, que estaba completamente sin agua antes de la absorción de anilina. Lo que se puede observar es que los tres absorben anilina, ¿sí? Son las curvas A, B y C que se presentan en el gráfico. Las tres absorben anilina. Y si lo comparamos con respecto al espectro infrarrojo de la anilina pura, podemos observar que en las bandas prácticamente no existe corrimiento. Por lo tanto, se puede inferir que en los tres casos en general, la unión es débil. ¿Por qué? Porque si nosotros tendríamos una unión fuerte, ¿sí? Una unión más fuerte de la anilina con respecto al material, que ya vamos a ver cómo se puede llegar a unir, las bandas de la anilina absorbida sobre el material se correrían, ¿sí? Del lugar, porque la fuerza o la distancia de esos enlaces cambiarían de alguna forma, ¿sí? O sea que la unión en general con el material es débil. Como no han sido detectados ciertos complejos, digamos, de la unión de la anilina al sodio a través del grupo amino, no existirían. ¿Por qué? Porque estas bandas aproximadamente saldrían a 1578 centímetros a la menos 1, aproximadamente por aquí, digamos entre 1600 y 1500, pero lo cual no se observa prácticamente ninguna banda, por lo tanto se descartan esas asociaciones entre el sodio del material con el grupo amino de la anilina. Por lo tanto, la absorción para la muestra A debería ser que se produzca principalmente entre los electrones pi del anillo aromático y el sitio receptor de electrones del material, como un catión sodio o un grupo silanol. Pero como el catión sodio está fuertemente enlazado a la red de aluminio MsM41, deberían ser más probables las interacciones pi del anillo y los grupos silanoles. En este caso sería la muestra que completamente desorbida, en donde no hay agua, directamente la anilina, entonces se uniría a través de los electrones pi del anillo aromático con respecto, ¿sí? a un grupo, digamos, a un sitio activo del material mesoporoso. Creemos que es muy probable que se produzcan
con los grupos iranoles o también con algún otro grupo que podría ser. Si es que el sodio no tiene agua, probablemente también podría ser. Pero lo más probable son estas, las interacciones pi del anillo aromático y los grupos iranoles. En las otras muestras, donde los sitios están bloqueados con agua, es probable que haya una interacción a través del agua, es decir, el material con agua absorbida y sobre el agua se le absorbe la anilina a través de puentes de hidrógenos con el agua, o sea, con el grupo amino y puentes de hidrógeno con el agua. Podemos observar también bandas a 3387 y 3327 centímetros lo menos 1, asignadas a vibraciones de estiramiento, digamos, del nitrógeno con respecto a los hidrógenos del grupo amino. Además, las bandas 3220 en el espectro puede ser atribuida a enlaces hidrógeno entre anilina y moléculas de agua. O sea, ese puente de hidrógeno entre el hidrógeno del grupo amino y el oxígeno, digamos el NHO. Estas características indicarían que los grupos aminos están ligeramente perturbados y afectados por enlaces puente hidrógeno, ¿sí? Porque si se puede ver en la muestra C, esa banda 1320, que en realidad es un nombre, ¿sí? Acá se ve mucho más prominente en la muestra C que en las otras muestras. Prácticamente en la muestra A, donde no hay agua absorbida, no se ve esa banda. Bien, continuando, ahora se le hicieron estudios de una desorción progresiva de la anilina absorbida, ¿sí?, al vacío y a temperatura. Digamos, hay tres espectros infrarrojos. El primero, que está arriba a la izquierda, es de la muestra, ¿sí?, de la cual la anilina, digamos, el material mesoporoso se desorbió completamente. Después la B, la que tenía algo de agua, y la C, la que todos los sitios estaban cubiertos totalmente con agua. Todos los sitios posibles de absorción de anilina estaban cubiertos con agua. Entonces, cada una de las curvas que están en cada uno de los espectros infrarrojos es la primera a temperatura ambiente, la que sacamos directamente. Después al vacío, a 100, 200, 300, 100, 200, 300 y 400 grados. Son las desorciones. O sea que se les elimina completamente el agua. Fíjense que en el primer caso, las bandas de la anilina disminuyen mucho más rápidamente que en el último caso. Por lo tanto, quiere decir que la interacción de la anilina con el material directamente es mucho más débil que la interacción entre la anilina y el material a través de moléculas de agua. Porque los puentes de hidrógeno son más fuertes que las interacciones pi digamos, del anillo aromático de la anilina con los grupos aceptores de electrones, digamos, del material mesoporoso. Esto se demostró también haciendo lo que se denomina un TPD, una desorción a temperatura programada. TPD son las siglas en inglés, ¿sí? Temperature Programmed Desorption. ¿Cómo es este análisis? Este análisis se pone en el material dentro de un tubo de vidrio cerrado donde se le hace circular nitrógeno. Este tubo, que es un tubo longitudinal, como si fuese un reactor, digamos de tipo flujo en pistón, pero pequeño, digamos a escala de laboratorio, se lo pone dentro de un horno. Y se le empieza a aumentar la temperatura, se le hace una rampa de temperatura. De temperatura ambiente, supónganse 25 grados, va aumentando la temperatura 10 grados por minuto, hasta en este caso 350 grados centígrados. ¿Qué pasa? A medida que se empieza a aumentar la temperatura, todo lo que está absorbido sobre el material se empieza a desorber a la corriente de nitrógeno y es arrastrada por la corriente de nitrógeno, y en la otra punta llega un detector. En este caso se utiliza un detector de ionización de llama. Un detector de ionización de llama son dos placas y en el medio se
genera, de alguna forma, una llama compuesta por hidrógeno y aire. ¿Sí? El hidrógeno se enciende en el aire y se forma una llama. Lo que yo saco de este material va a parar a esa llama que está entre esas dos placas. Esas dos placas están conectadas a un circuito eléctrico, ¿sí? En donde que se mide la resistencia o la conductividad que hay entre esas placas. Cuando hay un material que se quema, ese material genera diferentes tipos de iones que cambian la conductividad entre esas placas. Y eso es lo que ve el detector de ionización de llama. ¿Por qué les digo esto? Porque el agua no es detectada en un detector de ionización de llama. ¿Por qué no se quema? No se distribuyen iones y simplemente se evapora. En cambio, la anilina, sí, al quemarse, se rompe toda su molécula en iones y genera realmente una variación en la conductividad eléctrica de esas placas y es detectada por el detector de ionización de llama. Por lo tanto, lo único que puedo ver, ¿sí?, de lo que tiene mi material, de lo que se puede disolver de mi material, es la anilina. Se observa un pico, ¿sí?, característico de la desorción de anilina. El máximo de ese pico simboliza la mayor velocidad de desorción de anilina del material. Y se puede ver que para los tres materiales, ese máximo del pico es diferente. Para el material en donde la anilina se absorbe directamente sobre la superficie del hospedaje, podemos ver que es a 138 grados. Y a 154 grados sale la anilina de aquel material que se unía a través de moléculas de agua, ¿sí?, de la muestra C. Digamos, aquí se determinó que realmente las uniones entre entre la anilina absorbida directamente al material a través de los electrones pi del anillo aromático son mucho más débiles que los puentes hidrógenos, digamos, con que se unen la anilina a través de moléculas de agua del material que no estaba completamente desorbido. Por lo tanto, el proceso de deshidratación de las muestras es completo luego de ser calentada a 400 grados centígrados durante 4 horas. La anilina en la muestra previamente deshidratada debería estar predominantemente unida a la mesoestructura a través de interacciones pi débiles y de los grupos silanoles o de los sodios. Si las estructuras contienen agua absorbida, la coabsorción de anilina podría ocurrir por puentes hidrógenos débiles a través de moléculas de agua, y la anilina absorbida sobre el material es posible ser polimerizada in situ. Bueno, con respecto al análisis de agua y la zeolita I y su comparación con la MSM41, podemos ver que el bending de agua absorbida absorbe a los 1641 centímetros lo menos 1, lo cual indicaría una interacción más débil. En el caso de la MSM41, que absorbía 1630, no se observa la banda de agua protonada. Bueno, en la zeolita I existen grupos silanoles más débiles, por los cuales la acidez es más baja, y casi todos los sitios bronce existentes están bloqueados por sodio. En cuanto a la absorción de anilina sobre la zeolita I, podemos ver que la absorción fue llevada a cabo como en el caso anterior, pero la muestra fue totalmente desorbida de agua, ¿sí? Ya no se probó los distintos casos, directamente vamos al caso mejor, que es cuando la muestra está totalmente desorbida y la anilina se une directamente sobre el material, porque las interacciones son mucho más débiles, o sea que es mucho más fácil después polimerizarla. Podemos ver que, o supuestamente son, por lo menos en el caso de la MSM41, vamos a ver qué sucede acá en el caso de la zeolita sodio I. Podemos observar que hay un corrimiento de la banda, de la banda del bending del grupo amino de la anilina, con respecto de la MSM41. Y vamos a ver, cuando hacemos la deconvolución, nos fijamos que el bending del grupo amino, que en la sodio aluminio MSM41 absorbía 1622, 1625, ahora absorbe 1630, 1633. Y las otras bandas prácticamente no cambian de la anilina, solamente cambia
la del bending de grupo amino. Esto quiere decir que el grupo amino de alguna forma está perturbado, o sea, hay una perturbación. ¿Y por qué sucede esto? Porque ahora la anilina se une por el grupo amino, en vez de unirse por el anillo aromático, por los electrones pi del anillo aromático, como se unía en la MSM41, ahora se une por el par de electrones desaparecidos del grupo amino, probablemente, a un catión sodio o a un grupo silano. Y podemos ver que digamos, esta unión es mucho más fuerte que la anterior. Acá las bandas están un poco separadas, habría que unirlas un poco más y vamos a ver que acá, digamos en la MSM41, la desorción de la anilina al vacío y a temperatura es mucho más rápida que en el caso de la zeolita I. Y esto lo podemos observar haciendo un TPD. Si hacemos un TPD como hicimos anteriormente, para el caso de la MSM41, ¿sí? Era 138 grados, pero ahora se presentan dos picos en el caso de un TPD de anilina, ¿sí? Para la zeolita sodio I, se presentan dos picos a 350 grados y a 498 grados. Lo primero que podemos observar es que digamos, la máxima velocidad de absorción de anilina, o sea, los máximos de los picos estos, es mucho mayor que en el caso de la MSM41. Por lo tanto, el enlace es mucho más fuerte en el caso de la zeolita sodio I, ¿sí? El enlace de la anilina con respecto al material. ¿Por qué presenta dos picos en el caso de la zeolita sodio I? Y por la estructura de los poros que tenía. Si ustedes se recuerdan, la zeolita sodio I presentaba una caja grande, digamos, donde tenía un volumen más grande, y ese volumen grande está unido por bocas más pequeñas, entonces se forma como una especie de cuello de botella. Primero sale la anilina débilmente absorbida, que está en la boca de esos poros o en la superficie del material, y luego sale la anilina que está contenida dentro del grueso de la anilina, digamos que está contenida dentro de esas cavidades más grandes. Por lo tanto, forma dos picos. Pero bueno, podemos observar que las interacciones entre la anilina y el material son mucho más fuertes en el caso de la zeolita sodio I. Cuando pasamos al análisis de agua absorbida sobre el SB15, que es el último material hospedaje que teníamos, podemos observar que es muy parecido en el caso de la sodio-aluminio MSM41 y las bandas de absorción son a 1637 y 1701 centímetros a la menos 1. Se corre un poquito. No tanto como en el caso de la zeolita sodio I. Estos son análisis de agua para ver cómo disminuye la cantidad de agua absorbida, etc. Pero a nosotros lo que nos interesa saber de todo esto es que las muestras quedan totalmente libres de agua al ser calentadas a 400 grados centígrados bajo vacío. Igual que en el caso tanto de la zeolita sodio I como en el caso de la MSM41. Para el material sodio-aluminio CB15 el comportamiento es muy similar al de la sodio-aluminio MSM41, se observan dos bandas, igual que antes, el bending de grupo amino y el agua protonada, o sea, de los iones hidrógeno o H5+. Por lo tanto, en la zeolita sodio I el bending del agua absorbe los 1641, no, pero que indicaría una interacción más débil, pero bueno, lo que nos interesa más que nada acá es que el proceso de deshidratación de las muestras es completo, luego de calentarla a 400 grados centígrados durante 4 horas al vacío. En cuanto a la absorción de la anilina sobre la CB15, se pueden observar bandas correspondientes a una vibración de deformación del grupo amino, a 1622, 1625 centímetros a la menos 1 y dos vibraciones de stretching carbono-carbono anillo aromático a 1604 y 1500 centímetros a la menos 1. Las bandas características de la anilina están más ocultas en el espectro de la anilina sodio-aluminio CbA15 por estar solapadas con las bandas de absorción de agua, posiblemente por contener mayor cantidad de agua. ¿Sí? Puede ser que esta absorbe un poco más de agua que en el caso de la MSM41, pero en general las bandas son iguales.
La absorción de anilina sobre sodio y aluminio SM15 se produciría también, igual que la MSM41, a través de electrones pi del anillo aromático y un catión sodio o grupo silano. Bien, como la relación silicio-aluminio de la SB15 es mayor que la MSM41, podrían esperarse interacciones más fuertes entre la anilina y el grupo sodio de la estructura, puede ser débilmente más fuerte. Que se lo nota en el caso de hacer las desorciones al infrarrojo, que es un poquito más fuerte. Pero en general el comportamiento es muy parecido, que es lo que nos interesa a nosotros. Por lo tanto, podemos decir que tanto la aluminio MSM41 como la aluminio SB15 serían capaces de retener anilina más apropiadamente que la zeolita sodio I para polimerizar la anilina absorbida. ¿Por qué? Porque para polimerizar la anilina absorbida necesito que los grupos aminos estén libres, por cómo es el mecanismo de la polimerización de la anilina. La polimerización de la anilina en general es que el grupo amino de la anilina incide en forma para a otra anilina para ser producida la polimerización. Por lo tanto, si tengo digamos, bloqueado el grupo amino, porque justo la anilina se está absorbiendo sobre el material detrás del grupo amino, no me sirve porque la polimerización me va a costar mucho, o probablemente no se produzca. Por lo tanto, para seguir con la polimerización de la anilina in situ, o sea, dentro del poro de estos materiales, vamos a utilizar estos dos hospedajes, la sodio-aluminio SM41 y la sodio-aluminio SBA15, que son los dos materiales en los cuales la anilina se absorbe apropiadamente. Bueno, en otro video vamos a continuar con la polimerización in situ y la caracterización ya para formar los nanoalambres conductores de polianilina. Entonces ya en breve les estaré subiendo el nuevo video para continuar con este tema. Chao.